A ver, la historia que nos cuentan en la escuela sobre la independencia de México es bastante directa, ¿no? Un cura, una campana, un pueblo heroico y ¡pum! México es libre. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el hombre que consumó la independencia pasó 10 años cazando y ejecutando a los que la iniciaron? Bueno, pues esta es la historia compleja, llena de giros y fascinante que normalmente no se cuenta. Miren, aquí está el meollo del asunto. La independencia de México es, en el fondo, una historia de dos proyectos que chocan. Por un lado tenemos a Hidalgo y a Morelos. Ellos querían una transformación social de raíz. Y por el otro a Agustín de Iturbide, un militar realista que lo que buscaba era preservar el orden de siempre, el orden colonial, pero eso sí, ya sin depender de España. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que el proyecto de Iturbide terminara siendo el que ganara? Para entender esta tremenda paradoja, vamos a desglosar la historia como si fuera una obra de teatro. Primero, el acto 1, la chispa, esa furia que desató Hidalgo. Luego, el acto 2, la visión, el sueño de nación que tenía Morelos. Después, el acto 3, el giro, el plot twist total con la alianza impensable de Iturbide. Y al final, en el epílogo, vamos a analizar las consecuencias, o sea, los mitos de la victoria que todavía hoy nos creemos. Muy bien, pues empecemos por el principio. Acto 1. La chispa, y con el hombre que, casi sin querer, encendió la mecha de todo, Miguel Hidalgo. Para entender por qué todo estalla en 1810, hay que regresarnos un par de años. En 1808, Napoleón invade España y quita al rey. Esto crea un vacío de poder gigantesco aquí, en la Nueva España. Los criollos, que eran los españoles nacidos en América, dicen, oigan, si no hay rey, el poder regresa al pueblo, así que nos toca gobernar a nosotros. Pero los españoles peninsulares, los que de verdad controlaban todo, dan un golpe de estado para aplastar esa idea. En este ambiente súper tenso, descubren la conspiración de Querétaro e Hidalgo no tiene más remedio que lanzarse a la lucha. Y aquí es donde rompemos el primer gran mito de bronce. La noche del 15 de septiembre, lo más probable es que Hidalgo no haya gritado «Viva la independencia». Lo que seguramente gritó fue algo como «Viva Fernando VII, muera el mal gobierno». O sea, su levantamiento, en un principio, no era para separarse de España, sino para defender al rey legítimo de los franceses y de los peninsulares que habían tomado el poder. Es una diferencia crucial. Ahora, lo que nadie, pero de verdad nadie se esperaba, fue la respuesta de la gente. El llamado de Hidalgo prendió como pólvora. En poquísimas semanas tenía un ejército, una masa de 80,000 personas. 80,000. Eran campesinos, indígenas, mineros, una multitud que no tenía entrenamiento militar, pero sí traía siglos de enojo y agravios acumulados. Y esto es clave para entender todo lo que pasó después. Lo que empezó como un plan de criollos que querían más poder, se salió de control y se convirtió en una explosión social. Imagínense a Ignacio Allende, el único militar profesional en el grupo. Estaba horrorizado. Él veía una turba, no un ejército. Hidalgo, en cambio, entendió que esa furia popular era su única arma, aunque eso significara perder el control total del movimiento. La campaña de Hidalgo fue tan rápida y explosiva como breve. La toma de la Alhóndiga de Granaditas fue una masacre terrible que espantó a los criollos ricos. Ellos vieron en Hidalgo una amenaza directa a su estilo de vida. Luego, increíblemente, llega a las puertas de la Ciudad de México y decide retirarse. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Lo traicionaron, lo capturaron y lo fusilaron. Su cabeza, junto con la de otros líderes, estuvo colgada 10 años en Guanajuato como advertencia. Con Hidalgo muerto, parecía que la insurgencia se había acabado. Pero de las cenizas surge una nueva figura, alguien con una visión mucho, pero mucho más clara. Entramos al acto 2, la visión. Morelos era, en muchas formas, todo lo que Hidalgo no fue. Donde Hidalgo tenía multitudes caóticas, Morelos formó un ejército pequeño pero disciplinado. Donde Hidalgo tenía ideas políticas un poco vagas, Morelos tenía un proyecto de nación súper definido. Él no quería solo un cambio de gobierno, él quería construir una sociedad completamente nueva desde cero. Y esa visión la dejó por escrito en un documento que es una joya, Los Sentimientos de la Nación. Ahí, por primera vez, se declaraba formalmente la independencia. Proponía abolir la esclavitud y el sistema de castas. Decía que el poder debía estar en el pueblo e incluso hablaba de moderar la opulencia y la indigencia. Eran ideas radicalísimas para su tiempo. Pero aquí viene la gran ironía. Fueron precisamente esas ideas tan avanzadas las que cavaron la tumba de Morelos. La élite criolla no quería igualdad ni revolución social. Ellos querían el poder que tenían los españoles, sí,
pero sin tocar la estructura colonial que tanto los beneficiaba. El sueño de Morelos era literalmente la pesadilla de los ricos y poderosos. Tras el fusilamiento de Morelos en 1815, la guerra se fue apagando. La insurgencia quedó reducida a unas cuantas guerrillas. Parecía un sueño perdido. Y entonces, un evento del otro lado del Atlántico lo cambió absolutamente todo. Llegamos al acto 3, el giro inesperado. ¿Qué pasó? Pues que en 1820 en España hay una revolución liberal que obliga al rey a aceptar una constitución. Una constitución que, entre otras cosas, le quitaba poder a la monarquía y, muy importante, a la Iglesia. Para los conservadores de la Nueva España, esto fue como un terremoto. Entonces, la élite criolla conservadora se vio en una encrucijada. Las nuevas leyes, que venían de una España liberal, eran una amenaza directa a su riqueza, a su poder, a sus fueros. Y de repente, se tuvieron que preguntar, ¿quién nos da más miedo? ¿Los liberales de allá, de España, o los poquitos insurgentes que todavía quedan por acá? Y aquí es donde aparece el genio oportunista de esta historia, Agustín de Iturbide, un militar criollo que se había hecho famoso por ser implacable contra los insurgentes. Él diseña una jugada maestra, el Plan de Iguala, un traje a la medida que le ofrecía algo a todo el mundo. A los conservadores les garantizaba la religión, a los insurgentes la unión entre todos, y el premio mayor para todos, la independencia. El plan fue un éxito rotundo. El 27 de septiembre de 1821, la independencia por fin se consumó. Pero, y esto es lo importante, no fue la victoria de la revolución social de Hidalgo o Morelos. Fue una victoria conservadora, diseñada para que el viejo orden sobreviviera, solo que ahora sin tener que rendirle cuentas a España. La guerra había terminado. Pero la historia que se empezó a contar después fue una versión muy simplificada, una narrativa de héroes y villanos que ocultaba lo compleja que fue la realidad. Vamos a la parte final, los mitos de la victoria. El primer gran mito, que fue una lucha de todo el pueblo mexicano contra los malvados españoles. La realidad es mucho más complicada. Fue, en gran medida, una guerra civil. La mayoría de los soldados del ejército realista no habían nacido en España. Eran novohispanos. O sea, fue una guerra de novohispanos contra novohispanos. Segundo mito, que con la independencia nació una sociedad justa e igualitaria para todos. La realidad es que no. El poder simplemente cambió de manos. Fue un quítate tú para ponerme yo. La élite criolla ocupó el lugar de los españoles peninsulares, pero la pirámide social, con sus desigualdades, se quedó prácticamente igual. Y el tercer y quizá más grande mito, que la independencia fue la solución a todos los problemas. Para nada. Las enormes desigualdades que venían de la colonia, el problema de la tierra, las divisiones por el color de piel, nada de eso desapareció. Simplemente se convirtieron en los problemas del México independiente y, de hecho, causaron guerras y conflictos por décadas. Y si algo demuestra lo trágico que fue todo este proceso, es el final que tuvieron sus tres líderes principales. Fíjense, Hidalgo, el que inicia todo, ejecutado. Morelos, el que le da una visión, ejecutado. E incluso Iturbide, el que la consuma, que llegó a ser emperador, también terminó derrocado y ejecutado. Ninguno de los grandes protagonistas de esta historia tuvo un final feliz. Al final, la nación que nace en 1821 es una completa paradoja. Nace de una lucha que empezaron hombres que querían cambiarlo todo, pero la termina ganando un hombre que quería que casi nada cambiara. En muchos sentidos, fue una traición a los ideales originales de justicia social que la iniciaron. Así que sí, la independencia se consumó en 1821. Eso es un hecho histórico. Pero la pregunta que queda flotando en el aire, más de 200 años después, es: ¿alguna vez hemos logrado construir esa nación de igualdad que soñaron los primeros insurgentes? La historia, como vemos, todavía no ha terminado de escribirse.